Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hermosa noche. Hoy vamos a continuar con los estudios bíblicos basados en la revista El Discípulo. Y en esta noche vamos a estar trabajando con la tercera unidad que dio comienzo el jueves pasado, que es la ansiedad. Y hoy estaremos trabajando la lección número 10 titulada Patrones repetidos. Y queremos comenzar con una palabra de oración. Vamos a estar trabajando en la noche de hoy, ¿verdad? Esos aspectos que son tan importantes identificar dentro de nuestra herencia, nuestro árbol genealógico. Y queremos, ¿verdad?, que el Señor a través de su palabra nos ayude a poder cada uno hacer una introspección en aquellas áreas, ¿verdad?, que hemos heredado. Hay cosas positivas, pero hay cosas no tan positivas para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias en esta noche por esta hermosa oportunidad que tú nos das de compartir con las diferentes personas que se están conectando a través de las redes sociales, Señor, y que están, Padre amado, buscando tu presencia, tu dirección, y que también, mi Dios, quieren aprender a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque todos unánimes podemos, Señor, compartir esta palabra que siempre trae esperanza y que trae transformación a nuestra vida. Te pido que tú bendiga a cada persona que se está conectando. Tú conoces sus necesidades, sus inquietudes, conoces su familia de procedencia y te pedimos, mi Dios, que tú te glorifiques de manera especial como tú siempre lo haces. En el nombre de Jesús, amén. Y esta que te habla es la reverenda Vilmaris Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Y en esta noche vamos a estar trabajando con Primera de Reyes, capítulo 11 del 42 al 43 y Primera de Reyes, capítulo 12 del 1 al 13. Si no tienes contigo la revista El Discípulo, pues puedes buscar en tu Biblia. Si tienes revista El Discípulo, esta lección se encuentra en la página 141. Así que te invito a buscar las revistas si la tienes a mano, sino a buscar tu Biblia. Y también te invito a que puedas tener papel y lápiz o alguna libreta, porque vamos a estar trabajando algunos ejercicios y, ¿verdad?, también vamos a estar culminando esta experiencia participando de la Santa Cena, y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo proclama la mesa abierta. Toda persona que afirme el señorío de Jesucristo en su vida, que lo proclama como Señor y Salvador, está invitado e invitada a participar junto a nosotros. Así que si tienes en tu casa algún juguito, un pedacito de pan o de galleta, que sería el símbolo del cuerpo de Cristo, y ese juguito es el símbolo de esa sangre vertida de la cruz del Calvario para salvación y para salud, pues al final vamos a estar todos participando de la cena del Señor. Y vamos primero, ¿verdad?, a ver ese versículo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos el texto áureo, que es un versículo que nos arroja mucha luz de lo que vamos a estar trabajando en esta noche. Y se encuentra en Primera de Reyes 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Y si leemos este mismo versículo áureo en la versión popular, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que dice: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. Y los objetivos a estudiar en esta noche acerca de esta lección: vamos a estar estudiando la historia de Roboam tras la muerte de su padre Salomón. Y esto lo vamos a estar estudiando como un ejemplo de cómo las cargas que se nos imponen, ya sea por nosotros mismos o por otras personas, afectan nuestra percepción y nuestro juicio. También vamos a estar identificando cómo las comparaciones de las que podemos ser objeto y las expectativas que tienen los demás pueden ser detonadores de ansiedad. Detonadores quiere decir que van a propiciar o van a hacer que nos llenemos de ansiedad debido a estas comparaciones, ¿verdad?, que tanto daño hacen a nuestra persona.
También vamos a estar descubriendo los patrones tóxicos y positivos que se repiten dentro de nuestras familias. Y en cuarto lugar, el cuarto objetivo es identificar qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar, ¿verdad? Es como ese testimonio que queremos dar a otros como cristianos y cristianas. Y yo te invito, ¿verdad? A través de esta programación, ustedes tienen la oportunidad de escribir y podemos así conectarnos, ¿verdad? Alguien puede, mientras se da esta lección, comentar algo, ¿verdad? Aportar algo y otros hermanos se benefician, ¿verdad? De este intercambio. Así que yo te invito a que a través de esta programación tú puedas hacer tus comentarios y vamos a estar mirando lo que se llaman los patrones tóxicos. Sabemos que la palabra tóxica nos denota algo como un veneno, algo que hace daño, que es nocivo, ¿verdad? Así que los patrones tóxicos, ya con la palabra tóxico, sabemos que no son buenos. Y se refiere precisamente a las conductas, actitudes y decisiones que se repiten consciente o inconscientemente. Estas abonan al distanciamiento, al conflicto, a la inmadurez y a poca o ninguna introspección. Quiere decir que es cuando no nos examinamos, ¿verdad? Y vemos que estamos cometiendo a veces los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Los patrones tóxicos usualmente cargan en ellos agresión, violencia y conductas autodestructivas. Quiere decir que son conductas que nos van destruyendo a nosotros mismos. Y están presentes en las relaciones de familia, en el área laboral, ¿verdad? En nuestros trabajos, en el ambiente de iglesia y en la historia de un país. Patrones positivos, estos son los patrones que queremos, ¿verdad? Modelar, que queremos seguir, ¿verdad? Perpetuando porque hacen bien a nuestra familia y a nuestra persona. Y se refiere precisamente a esas conductas, actitudes y decisiones que se repiten. Pero a diferencia de los patrones tóxicos, los patrones positivos conducen a relaciones de paz, de respeto, de armonía y de bondad. Toda persona tiene la capacidad para detener los patrones tóxicos, que son los que son dañinos, y identificarlos, ¿verdad? En la familia y decidir crear nuevos y positivos patrones que fomenten el fortalecimiento y la edificación familiar. Y yo le voy a pedir al hermano Juan Aníbal Rivera González que nos ayude en la lectura, ¿verdad? De esta noche, la lectura bíblica, queremos leerla precisamente en la versión popular. Así que yo me voy a echar aquí, lo voy a dejar aquí en el centro para que ustedes puedan ver mientras él lee. Échate un poquito para allá. Mira. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, y cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, su padre. Después reinó en su lugar su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. Roboam le contestó: Váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, su padre, cuando éste vivía. Les preguntó: ¿Qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron:
Si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban a su servicio, preguntándoles: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Al tercer día, volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos. Añade el Señor bendición a su palabra y damos gracias a nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González, ¿verdad?, que nos ayudó con la lectura bíblica de esta noche. Y ya, ¿verdad?, podemos ir mirando algunas cosas que nos llaman la atención, ¿verdad?, que las vamos a seguir comentando. Y recuerde que a través de los comentarios que usted puede hacer por Facebook, puede escribir en libertad, ¿verdad?, mientras estamos comentando las cosas. Y vamos a ver, ¿verdad?, que hay unas expresiones bien populares que se conocen muy bien, como dice: de tal palo tal astilla, ¿verdad? La hemos escuchado mucho. Y esto a veces también se usa mucho de una manera despectiva o negativa. Y, ¿verdad?, esto ahí es como que vemos a un hijo o una hija y le estamos poniendo la carga de su padre o de su madre, hablando de una manera, ¿verdad?, que no es buena. Y desde que la persona, ¿verdad?, nace, aunque quizás pues obviamente en esas etapas primeras no se da cuenta, pero a través de sus diferentes etapas de desarrollo empieza a sentir la carga, ¿verdad?, de estos comentarios que empiezan a compararlo ya ya sea con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, y ya como que es como si quisiéramos, ¿verdad?, ya ponerle el sello a esa persona de que de ahí no va a salir nada bueno porque su papá o su mamá o algún familiar era de tal o cual manera. Así que vemos que esto no es bueno para las personas. Y por esa razón muchas personas se molestan cuando se les compara, ¿verdad?, sobre todo cuando hay una connotación negativa. Y hoy vamos a estar viendo la reacción de un hijo, en este caso Roboam, ante la expectativa de un pueblo que lo comparaba continuamente con su padre Salomón. El rey Salomón sabemos que fue un rey, ¿verdad?, que se distinguió por su sabiduría. Y ahí pues él tenía una dura carga sobre sí. Y esta historia bíblica que ya leímos nos ayudará a entender cómo las cargas ¿verdad?, que una misma persona se pone o que otras personas le ponen a él o a ella, pues afectan a la persona. Y esto nos ayudará también a identificar cómo las comparaciones y expectativas pueden ser, ¿verdad?, los que propician lo que es la ansiedad. También exploraremos patrones dentro de nuestras propias familias y revisaremos qué conductas, actitudes y modelos deseamos descartar y cuáles deseamos emular y modelar. Y esto ocurre mucho en las familias. Por ejemplo, cuando hay más de un hijo, pues se dice: ay, este me salió bien inteligente, ay, mira ¿verdad? Y vamos diciendo cosas que quizás el hermano o la hermana que lo escucha, pues ya se siente, ¿verdad?, de cierta manera como un poco denigrado, cuando sabemos, ¿verdad?, que las inteligencias son múltiples. Y hemos tenido muchos casos donde vemos personas que quizás en términos de inteligencia, como lo conocemos típicamente, que es esta inteligencia a veces por números, ¿verdad?, por la ciencia, vemos, ¿verdad?, cómo a veces ese hijo que se esperaba que fuera el que tuviese más éxito, o una persona que se acerca al Señor, que busca esas inteligencias múltiples, muchas veces sale mejor que ese otro que quizás ya estaba
en cierta medida, ¿verdad?, como predispuesto a tener más éxito. Así que en el Señor sabemos que el Señor todo lo multiplica, todas las personas tienen sabiduría e inteligencia, porque el Señor mismo dice que el que necesita sabiduría se la pida al Señor. Así que tenemos que tener cuidado con estas comparaciones que hacen mucho daño, sobre todo a los hijos y a las hijas. Y también a los nietos, ¿verdad? Porque también sucede con los abuelos, que a veces pues empiezan a hablar mejor de un nieto que de otro. Aquí vemos en términos de esta historia que ya habla bíblica, vamos a analizar un poco la escritura y vemos que el Reino Unido, ¿verdad?, que el Reino del Norte y el Reino del Sur, pues aquí ya vemos que este reinado que se dio bajo David y Salomón, que estaban los dos reinos unidos, el del sur y el del norte, aunque en un principio ¿verdad?, se proyectaba que iba a haber estabilidad y esplendor, vemos que realmente hay lo que ocurre es como un colapso económico. Y muchos sectores del Reino del Norte, que era un reino que gozaba de muchos atractivos, vemos aquí, ¿verdad?, que sufrían mucha opresión por la carga económica que tenían. O sea, Salomón, que con toda su gloria quiso construir tantas edificaciones y, ¿verdad?, cosas que llenaban el ojo, pero a cambio de esto el pueblo estaba bien oprimido porque tenían que pagar unos impuestos bien pesados y una carga, ¿verdad?, sobre el pueblo que recayó sobre todo sobre el pueblo trabajador. Y entonces pues esto causó también mucha incomodidad mientras Salomón fue rey. Y aquí viene el hijo de Salomón, Roboam, que cuando asume el mando, aquí vemos que más o menos se creen que tenía como 41 años, y vemos que esto es un sistema también complejo cuando él asciende al trono, porque él primero, ¿verdad?, tiene que como un poquito demostrar, ¿verdad?, que tenía la capacidad, y por eso es que empieza a consultar con los ancianos y luego, ¿verdad?, con sus amigos. Y aquí vemos también que Jeroboam y Salomón habían estado enfrentados, por esto es que Jeroboam tiene que huir a Egipto, y porque el rey Salomón lo quería matar. Así que él estaba en Egipto, y cuando muere Salomón, pues entonces él reaparece. Y, ¿verdad?, una de las cosas que se cree es que Jeroboam había sido desleal al rey Salomón. Y por esta razón, ¿verdad?, cuando muere el rey Salomón, entonces Jeroboam empezó a confrontar un conflicto con su hijo Roboam. Aquí también vemos, ¿verdad?, que se narran las acciones de Roboam como sucesor de su padre y sin ser todavía coronado como rey. También vemos aquí que empieza a aparecer Jeroboam, ¿verdad?, acompañando al pueblo. Así que ya hay como una confrontación. El pueblo estaba con Jeroboam, pero entonces Roboam, pues vemos que entonces empieza a sacar pecho como para decir, mira, yo soy el que soy. Y vemos que hace algo que ya mismo vamos a estar discutiendo, que no es lo correcto. Se empieza a denunciar la explotación, ¿verdad?, que el pueblo estaba experimentando, como ya les expliqué, sobre todo, ¿verdad?, en el reinado de Salomón. Y le atribuyen a Salomón la responsabilidad y esta culpa ¿verdad?, por la pesada carga de los impuestos y todo el trabajo que tenían que hacer tan pesado el pueblo. Así que Roboam se compromete, ¿verdad?, a ayudar al pueblo, pero llega un momento en que consulta con los ancianos. Los ancianos lo que quieren es que disminuya ese yugo tan pesado que había caído sobre el pueblo cuando el rey Salomón estaba reinando. Y entonces los amigos pues le dicen todo lo contrario, ¿verdad?, que debe ser todavía más duro, ¿verdad?, que como fue su padre. Así que Roboam empieza a pensar para tomar una decisión, y ¿verdad?, este consejo tan importante que les dan los ancianos, que eran personas de experiencia y que los ancianos estaban más cercanos al sentir del pueblo, él lo pasó por alto, ¿verdad?, que era que aliviara la carga del pueblo, que los ayudara, ¿verdad?, que ellos sintieran que había como una empatía, ¿verdad?, hacia lo que ellos estaban sufriendo.
y ¿verdad? Que le ayudara le diera exenciones fiscales y que ¿verdad? Este pueblo sintiera que había un rey que los estaba escuchando, que los estaba entendiendo y que iba a atender sus reclamos. Así que cuando Roboam pide esa segunda opinión, ese grupo de muchachos muy jóvenes que no tienen experiencia y que no tienen la madurez suficiente, pues aquí hay un consejo arrogante y autoritario y hasta con soberbia, ¿verdad? Y Roboam pues cogió el consejo equivocado. Así que ¿verdad? Este consejo de los muchachos fue el que él decidió acoger. Y vemos también, ¿verdad?, que desde la inmadurez y la altivez, él cogió este segundo consejo que trajo consecuencias negativas, que lo que hizo fue que, ¿verdad?, que avivó esos ánimos, ¿verdad?, los caldeó y generó, ¿verdad?, una animosidad en un pueblo que esperaba, ¿verdad?, que se le atendiera, ¿verdad?, con consideración, con empatía. Y lo que hubo fue un acto de agresión. Aquí, ¿verdad?, este capítulo 12 de Primera de Reyes nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias lo que hacen es crear divisiones y desvincularnos, sobre todo, ¿verdad?, de lo que el pueblo estaba padeciendo. Y vemos aquí los significados de los nombres. Salomón significa paz y Roboam significa el pueblo se ha engrandecido. Jeroboam significa el pueblo se hace numeroso. Y vemos que aunque parecen unos nombres, ¿verdad?, que nos llaman la atención, hay un simbolismo que cuando muere Salomón, ¿verdad?, que su nombre era la paz, pues murió la paz también de las relaciones humanas. Y vamos a ir mirando, ¿verdad?, la aplicación, y yo voy a comenzar a hacer algunas preguntas porque son varias, para que mientras ¿verdad?, discutimos la aplicación de esta lección, usted pueda también ir identificando dentro de su árbol genealógico esas personas, ¿verdad?, que quizás dejaron ¿verdad?, alguna huella en usted, y qué cosas negativas tenemos que trabajar y qué cosas positivas de esos padres, de esos abuelos, de esos hermanos, de esos tíos podemos entonces emular. Y ¿verdad?, esto quizás suena un poquito complicado, pero es cuestión de hacer un árbol genealógico donde usted se ponga en el centro y ¿verdad?, arriba de usted irían sus padres y luego ¿verdad?, al lado suyo pueden ir sus hermanos y debajo de usted pueden ir entonces los hijos, los nietos, y ahí más o menos, ¿verdad?, usted puede ir haciendo como un inventario de manera que usted puede identificar los patrones tóxicos, las cosas, ¿verdad?, que pasaron en su familia o que han pasado que no son buenas, que no son positivas, para ponerlas en las manos de Dios y que no se sigan repitiendo, y hacer otra lista de las cosas positivas que usted tiene como familia, ¿verdad? Eso es construyendo sobre las fortalezas, que son bien importantes. Así que usted van a ver algunas preguntitas que las puede ir después trabajando con karma. Y una de las cosas que podemos reflexionar es en las personas que ya han fallecido. ¿De qué fallecieron? ¿Verdad? ¿Qué causa de muerte? ¿Verdad? ¿Qué enfermedad tenían? ¿Cuál fue esa causa de muerte? ¿A qué edad más o menos murieron? ¿Verdad? Esas personas que ya no están. Y por ejemplo, ya usted puede ir viendo si se repite alguna enfermedad o causa de muerte en las personas que ya han fallecido. Esa es la primera pregunta. Y voy a dejar un momentito para que, ¿verdad?, lo puedan anotar. Para los que no tienen la revista El Discípulo, porque las que lo tienen, eso aparece en la página 149, donde están los puntitos en negrita. Así que, ¿verdad?, puede ir viendo esas cositas. Esas personas, de verdad que ya fallecieron, ¿se casaron o eran solteras? Y otra cosa que hay que ir mirando, si en su familia ha habido muchos divorcios o separaciones, para ir identificándolo. Y si esos divorcios o separaciones que hubo en la familia fueron contenciosos, o sea, hubieron riñas, peleas, situaciones, ¿verdad?, de mucha agresividad, ¿verdad? Y si esos divorcios o separaciones causaron rupturas en medio de las relaciones familiares con otros miembros de la familia. Esas son algunas preguntas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a ir identificando esos factores positivos y esos factores que son negativos.
Otra cosa que se puede ir identificando en nuestro árbol genealógico es si algunas personas de la familia tuvieron adicciones o tienen, ¿verdad? Como es adicción a drogas, adicción al alcohol, adicción al cigarrillo, adicción a la pornografía, si ha habido agresiones sexuales, adicción al internet o adicción a juegos, ¿verdad? Juegos de azar, jugar caballo, todo lo que sea, ¿verdad? Usar el dinero para apuestas o juegos. ¿Cómo se relacionaban los padres y los hijos, verdad? Te puede ir haciendo esa preguntita. ¿Cómo se relacionaban los padres y los hijos? A veces las relaciones son de tirantez, de distanciamiento, si son cercanas, si son saludables, si son nocivas o dañinas. Y esto también identifica si ha habido relaciones violentas, distanciamientos, chismes, entre otros. ¿Cómo nuestros familiares han manejado la ansiedad? ¿De qué manera vemos la ansiedad manifestada, verdad? Que a veces una ansiedad mal manejada pues puede traer también consecuencias que no sean buenas para la familia ni para, ¿verdad? Para el entorno familiar. ¿Hay algún secreto en la familia? ¿Verdad? A veces tenemos familias, ¿verdad? Dentro de nuestra familia han sucedido cosas que como que las tapan, nadie habla de eso, ¿verdad? Y es bueno, no es que usted lo publique, pero que si esos secretos usted conoce algunas cosas, orar, Señor, esto que ocurrió, ¿verdad? Que no debió haber ocurrido, sana, ¿verdad? Rompe toda ligadura, ¿verdad? Que no viene de Dios, toda cadena que viene del enemigo, para que, ¿verdad? Esas cosas cesen y usted como nueva criatura en Cristo Jesús pueda entonces arrojar luz, ¿verdad? Esa luz de Cristo, y para que esa familia, ¿verdad? Sea beneficiada por ese conocimiento de Dios y por ese Espíritu Santo que habita y reina en su vida y en su corazón. Así que podemos ir, ¿verdad? Mirando esas cosas, si hay un secreto en la familia, si nadie se atreve a hablar de ello, pues, ¿verdad? Ponerlo en oración para que Dios siga sanando esas heridas, si es que hay algo que no es bueno. ¿Qué evento en tu familia te ha marcado negativamente? A veces hay cosas que han pasado, mira, que alguien no te trató bien, ¿verdad? Distanciamientos, humillaciones, violencia, ¿verdad? Cosas que negativamente te han hecho daño. Una figura demasiado fuerte o una persona ausente que no se ocupó de ti, ¿verdad? Todas esas cosas hay que irlas identificando porque ¿verdad? Hay que ponerlas en las manos de Dios y hay que ir trabajándolas. Y si en un momento dado son cosas muy fuertes que no podemos manejar, siempre nuestro consejo es que busquen la ayuda profesional de psicólogos, de psiquiatras, y siempre como pastora y como, ¿verdad? Como líderes cristianos tenemos también, ¿verdad? El deseo de seguirles acompañando espiritualmente. También identificar esos patrones que, miren, que no nos gustaron, que no nos hicieron bien y que no queremos repetir. Porque increíblemente mucha gente que ha pasado por situaciones bien difíciles en su formación y dentro de su familia, aún con todo el dolor que esto le ha causado, si esa persona no busca del Señor o no busca ayuda, estos patrones tienden a repetirse de generación en generación, y por eso es importante identificarlos, trabajarlos y sobre todo ponerlos en las manos de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y por otro lado, ¿qué patrones identificas y dices, mira, estos patrones, estas cosas que pasaron en mi familia, que nos distinguen como familia, yo quiero que sigan así? La generosidad, la hospitalidad, la oración. Hoy yo, ¿verdad? Salí a comer con una amiga que me invitó. La pasamos muy bien y me estuvo hablando, ¿verdad? De un familiar de ella que precisamente las personas siempre están diciéndole cuando hay una necesidad y esa persona con mucho gusto va y atiende esa necesidad. Pues miren, ese es un patrón hermoso que podemos emular. Cuando alguien necesita la oración, el acompañamiento, pues qué lindo, ¿verdad? Que haya ese patrón de ayuda, de generosidad, ¿verdad? De esa empatía, de ayudar al que necesita. Si tus nietos o bisnietos hicieran este ejercicio, cuando lleguen a tu nombre, ¿verdad? Porque estamos haciendo un árbol genealógico donde estamos identificando a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, hijos, nietos, primos, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera añadir dentro de ese árbol genealógico. Pero si pensamos, este árbol, si lo tuviera mi nieto, o mi hijo, o mi hija, o mi sobrino, o mi sobrina, cuando llegue y diga, aquí está Vilmarí, o aquí está, ¿verdad? Ponga su nombre.
¿Qué cosas a usted le gustaría que recordara ese ser amado, ¿verdad? Ese familiar de usted, o que identifique como algo positivo, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que estos son algunas preguntas, ¿verdad? Como guías, pero es importante que a través de esta lección y luego en su casa con calma usted pueda hacer este ejercicio donde identifique los factores positivos que han tenido como familia y esos negativos y que a veces son dolorosos. Hacer el ejercicio de orar, de ponerlo en las manos de Dios, de entregárselo al Señor, ¿verdad? Y si usted necesita, ¿verdad? En ese ejercicio ve que hay una situación muy difícil, muy dolorosa, busque ayuda. Es bien importante porque es importante sanar, porque solamente cuando sanamos podemos entonces ser instrumentos de bendición para otros. Y entonces seguimos con la aplicación, y es que precisamente los conflictos familiares que no se trabajan y no se resuelven se siguen repitiendo. No queremos que esto ocurra, ¿verdad? Si usted pasó por una situación bien difícil, no va a querer que sus hijos o sus nietos pasen por lo mismo. Y a veces también empezar a identificar por qué yo no me hablo con mi primo, con mi tío, con mi abuelo, ¿verdad? Hay cosas que a veces llevan tantas generaciones o tanto tiempo que uno no se habla con alguien que hasta se le olvidó porque es que no nos hablamos con esa persona, y hay que ir identificándolo. ¿Verdad? Lo de las comparaciones que ya hablamos, de que algo que afecta mucho, siempre tenga mucho cuidado con sus palabras, ¿verdad? Nosotros tenemos un poder para bendecir, pero también tenemos poder para maldecir, y a veces maldecir es hablar mal de alguien. Las comparaciones nunca son buenas. Porque imagínense, si un muchacho o una muchacha necesita un empujoncito y usted lo que hace es que con sus palabras habla bien de un nieto o de un hijo, y a ese otro se siente menospreciado, pues no es bueno para su formación. Así que tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor, ¿verdad? A veces todos pecamos de que hablamos de más, pues como el Señor, ¿verdad?, nos ayuda con ese Espíritu Santo a decir esa palabra sazonada de bendición y que haga bien no solamente a una persona, sino a todo su entorno familiar. Y también, ¿verdad?, debemos de saber que hay situaciones de ansiedad, ¿verdad?, que precisamente cuando no las trabajamos bien entramos en unas conductas que no son buenas, ¿verdad? Así que siempre es importante empezar a ver por qué nos sentimos ansiosos, intranquilos, por qué, ¿verdad?, esta angustia, qué es lo que me está pasando, y empezar a definir y ver por qué estamos o nos sentimos como nos sentimos y trabajarlo siempre de manera adecuada. Así que la ansiedad muchas veces viene porque empezamos a ver esos patrones tóxicos o nocivos, dañinos que se repiten, ¿verdad? Y queremos descartarlos y ponerlos en las manos de Dios. También es importante imitar siempre las conductas de respeto, de valores y de esas actitudes que sí nos conducen por el buen camino y nos conducen hacia lo bueno. Y también, ¿verdad?, todo lo que es tóxico o dañino, estos patrones que encierran violencia, adicciones, maltrato, vergüenza, ¿verdad?, que es cuando también ponemos a alguien, ¿verdad?, como en el spot, ¿verdad?, como que ponemos a alguien para solamente decir lo malo o decir, ¿verdad?, cosas que lo pueden avergonzar. Tener mucho cuidado porque cada persona tiene un valor muy importante. Así que tenemos que detener y transformar esos patrones que no son buenos, ponerle un detente. Fíjense, usted puede poner hasta hacer un dibujo de un pare, de un stop, y poner qué cosas yo le tengo que poner un stop, qué cosas yo le tengo que poner un detente, y póngalo en rojo y empiece a identificar esos patrones, esas cosas negativas, esas situaciones dolorosas, esas cosas que laceran la autoestima. Usted póngale un detente. Cuando se habla despectivamente, actitudes, conductas, todo lo que trae violencia, menosprecio, maltrato, todo lo que no es de Dios, usted póngale un detente. Diga, en mi familia esto es algo bien característico, pero yo como cristiana voy a detener toda esta conducta que no es buena para mi entorno familiar. Así que eso es bien importante y es un ejercicio que, ¿verdad?, que requiere mucha valentía. Pero como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le va a dar la fortaleza y la ayuda que usted necesita para ponerle un detente a todas esas cosas negativas que a veces arrastramos de generación en generación. Y asimismo, como ese consejo de los ancianos,
que nosotros podamos siempre tener la oportunidad de escuchar esos consejos sabios. Fíjense que dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que usted siempre, ¿verdad? Si quizás en su entorno familiar hay muchos aspectos tóxicos, usted busque un líder de la iglesia, un anciano, una anciana, puede buscar, ¿verdad? Apoyo en términos de, ¿verdad? de consejería y acompañamiento pastoral, y siempre estamos, ¿verdad? Para ayudarle. Y también, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, buscar ese consejo de la palabra de Dios que nos va guiando y que nos revela ese Dios de amor y de misericordia, y así mismo tenemos que ser cada uno de nosotros. Y es bien importante también que todo consejo debe ser filtrado a la luz de la palabra de Dios. Si algo no viene de Dios, usted tiene que, si usted conoce la palabra, se va a dar cuenta, espérate, esto que me están aconsejando, a veces hay una partecita que suena de lo más bien, pero después hay algo que no es, que uno sabe que no es del Señor, y tenemos que tener cuidado. Sabemos, ¿verdad?, que Roboam decidió seguir el consejo de personas sin madurez, sin experiencia, y quienes ignoraron los hechos y las circunstancias. Y precisamente él lo que hizo fue que cogió toda esa parte donde lo ensalzaban, donde había una agenda quizás, ¿verdad?, para ellos acomodarse, porque él iba a ser rey, y entonces no escuchó los consejos sabios de los ancianos que tenían la experiencia que él necesitaba, ¿verdad? Y también debemos recibir el consejo de personas, ¿verdad?, que precisamente tengan mucho tiempo y mucha experiencia con el Señor, porque las personas, los años dan experiencia, y más cuando estamos en los caminos de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. También en la etapa de la adolescencia, donde hay muchos cambios, pues para los adolescentes es bien importante la palabra del amigo, del compañero de estudios, pero también debe ese adolescente buscar el consejo de esas personas que tienen mayor experiencia y de que los aman, como son los padres, como puede ser un abuelo, ¿verdad?, cristiano, algún líder de la iglesia, y es importante ver dónde cogemos ese consejo. Y también algo también importante es que los padres, las madres, los cuidadores y los abuelos, ¿verdad?, que dan consejo y acompañan a sus nietos y sus hijos, deben tener en claro que nosotros no tenemos que ser panas ni amigos de nuestros hijos. Esto no quiere decir que no los amemos, pero siempre tenemos que darle ese consejo, pero a la misma vez cuando hace falta disciplinar e inclusive prohibir, ¿verdad? A veces cuando uno le prohíbe a un hijo, no, tú no vas a salir para ese lugar, tú no vas a salir con esa persona. Miren, puede ser que esté un par de semanitas sin hablarle a uno, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Así que no somos amigos de nuestros hijos en términos de que hacemos lo que ellos quieren que hagamos con ellos. Siempre hay que guiarlos y tenemos una gran responsabilidad. Y el Señor, ¿verdad?, siempre nos da la sabiduría para hacer esto. También saber que un hijo o una hija no es ninguna copia fotostática de los padres. No podemos pretender que si usted tiene un oficio, una profesión, pues su hijo o su hija tenga que heredar esa profesión o ese oficio. Siempre tenemos que guiarlos, pero dejar que ellos tomen sus propias decisiones en términos vocacionales. Y también, ¿verdad?, no debemos imponerle sueños o logros que si quizás usted y yo no hemos logrado, no hemos completado, pues no podemos imponer lo que no pude alcanzar yo, no pude lograr yo, pues yo quiero que mi hijo o mi hija haga exactamente lo que yo no pude hacer. Siempre uno quiere que nuestros hijos tengan mayores oportunidades, pero a ellos les corresponde vocacionalmente siempre, ¿verdad?, escoger, y sobre todo saber que toda persona precisamente debe descubrir el propósito de Dios para su vida, el propósito por el cual fue creado o creada, y conocer de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia de Dios, respetando siempre, ¿verdad?, que debemos ser obedientes al llamado de Dios. También, ¿verdad?, algo importante, ¿verdad?, es precisamente trabajar con lo que es el árbol genealógico e identificando esas cosas que a veces se nos hace difícil, pero es importante para que podamos seguir mejorando, ¿verdad?
y dentro de nuestras familias, ¿verdad? Que las cosas puedan cambiar. No hay nada como, ¿verdad? Como hay culturas que creen en el destino, no puede ser el destino, pues si ya la familia fue de cierta manera, si hay alguna maldición, pues tenemos que atenernos a esa maldición. No, para Dios no hay nada imposible. El Señor puede romper toda cadena de maldición y precisamente que la bendición sea la que reine en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestras, ¿verdad? Corazones. También, ¿verdad? Saber que aunque no somos los responsables de enmendar los errores y las decisiones de nuestros padres, somos responsables de enmendar nuestros propios errores y asumir posturas, ¿verdad? Ante las consecuencias de nuestras decisiones. Y no debemos tomar como excusa los patrones enseñados para perpetuar errores. Más aún cuando ya hemos reconocido, ¿verdad?, cuánto daño hacen estos patrones nocivos y dañinos. En nuestras manos siempre está identificar esos patrones tóxicos, esos patrones que no hacen bien. Y cuando los identificamos, le ponemos el stop, el detente, para que eso no siga repitiéndose. Que el Señor nos ayude siempre a transformar todos esos patrones tóxicos en algo bueno. Y, ¿verdad? Y precisamente emular todos los patrones positivos que promueven la paz, la armonía, el perdón y la reconciliación. Y miren, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ahora que hemos estado, ¿verdad?, viendo en las noticias lo que es la violencia de género, que también están otro tipo de violencia, que tampoco las negamos, como son los asesinatos, como son, ¿verdad?, la violencia también entre personas de diferentes géneros. Saber, ¿verdad?, que qué importante es nosotros propiciar en nuestros hogares ambientes donde reine la paz, la armonía, el diálogo, el respeto, también poder dialogar con las diferentes generaciones. Siempre hay, ¿verdad?, a veces un choque generacional, pero saber que el Señor nos da sabiduría para que las cosas se puedan dialogar y hablar en nuestros hogares. Y sobre todo, ¿verdad?, nosotros tenemos los valores del reino, ¿verdad?, y ese fruto del Espíritu. Y todas esas cosas son las que nosotros tenemos que echar mano de ellas, saber que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, pero también tenemos que tener un testimonio de vida que respalde la transformación que siempre el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque esto es un proceso dinámico, y precisamente trabajar con esas áreas que todavía es necesario trabajar. Y queremos en estos momentos darles resumen. El capítulo 12 de Primera de Reyes narra eventos determinantes en la historia de la división del reino del norte y reino del sur. Nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen y nos desvinculan, quiere decir cuando nos separamos los unos de otros. Cuando enterramos la paz, ¿verdad?, que eso era lo que significaba el nombre de Salomón, en nuestras relaciones humanas, especialmente en nuestras decisiones como líderes, la soberbia se engrandece e impide que escuchemos claramente el consejo sabio. Esto sucedió con el rey Roboam. La carga se convierte en algo muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo, y eso no queremos que sea así. Esta historia nos ilustra cómo las comparaciones con otros miembros de nuestra familia pueden afectar nuestras emociones, percepciones, juicio y decisiones. A veces una persona está enemistada con su padre y al quererse distanciar y demostrar que no es igual a él, se comporta de la misma manera. Este es otro ejemplo de cómo se puede manifestar la ansiedad en las relaciones humanas. Un hijo o una hija no es una copia de sus padres, de seguro tienen elementos similares, no solo genéticos, sino de conducta y actitudes que se aprenden mediante la observación. Pero eso no significa que se les debe imponer esa carga emocional de ser igual a su padre, madre, abuelo u otro. Tampoco implica que debe estudiar la misma profesión, amar y acoger el negocio familiar por obligación. Mucho menos se le debe imponer a ese hijo o esa hija que cumpla con los sueños que su padre o madre nunca logró. Cada persona debe tener la oportunidad de emprender su camino sin la necesidad de vivir la vida y los sueños de otra persona. Dios desea que toda persona descubra el propósito para el cual fue creada y disfrute a plenitud de las bondades, el amor y la misericordia de Dios, respondiendo en obediencia a su llamado. Y en estos momentos vamos a tener la oración y luego ¿verdad?, estaremos todos compartiendo la Santa Cena del Señor
Y, ¿verdad? Sabemos que la cena de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo es una cena del Señor y es una mesa de iguales, donde todos y todas somos importantes y muy valiosos los unos para los otros. Y oramos: Dios y Señor de la historia, gracias por mostrarnos que en medio de nuestra humanidad tú te glorificas y nos ayudas a enfrentar los desafíos. Ayúdanos a identificar patrones tóxicos en nuestra familia que nos distancien de ti y de nuestro prójimo. Anhelamos ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos, hijas y descendientes puedan ver en nuestro ejemplo un testimonio cristiano digno de imitar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que en este momento, a través de los comentarios, usted pueda, ¿verdad?, decir: sí, voy a trabajar con algunos asuntos de mi árbol familiar, ¿verdad? Ponga alguna palabra que también nos ayude a ver, ¿verdad?, lo que cada cual quiere lograr a través de nuestra familia. Nosotros queremos que la bendición de Dios sea con los nuestros. Queremos que toda nuestra parentela ame al Señor, se rinda a sus pies, le acepte y reciba la salvación. Pues qué mejor que poniéndonos en las manos de Dios y comprometiéndonos para mejorar ese árbol genealógico. Y lo más importante es que no va a ser con nuestras fuerzas, ¿verdad?, con mis fuerzas ni con las suyas, sino con la fuerza del Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero es importante, ¿verdad?, tener este deseo de mejorar nuestro árbol genealógico, porque todos y todas tenemos cosas que trabajar dentro de nuestra familia. Así que si usted quiere poner algún mensajito, algún comentario que también ayude a otros a animarse a trabajar con esto que es tan importante, ¿verdad?, de que permitir que el Señor sane nuestras heridas y, ¿verdad?, que nuestra familia siempre ponerle las manos de Dios y cada día, ¿verdad?, procurar mejorar las áreas en nuestra vida que necesitan ser mejoradas. Así que yo los invito un momentito, ¿verdad?, a hacer este ejercicio a través de los comentarios, porque Dios es bueno, su palabra es fiel, es verdadera y hace tanto bien a nuestra vida. Así que examinarnos y examinar quiénes somos como familia y el bagaje que a veces tenemos, ¿verdad?, que a veces no tenemos que seguir cargando, pero el Señor quiere que hagamos este ejercicio de que cada día nos pongamos en sus manos y que la familia nuestra siempre, al fin y al cabo, va a ser la más beneficiada cuando trabajamos esas áreas importantes, sobre todo las áreas tóxicas y dañinas, que es importante y necesario trabajar. Y queremos, ¿verdad?, en esa misma línea, mi esposo Juan Aníbal Rivera González, anciano de nuestra iglesia, que haga esta oración, dando gracias por el pan y la copa, pero sobre todo, que el Señor nos ayude a examinar esas áreas que a veces no nos gusta, ¿verdad?, adentrarnos en ellas, pero el Señor está con nosotros, el Señor es el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios que nos reconcilia, y que verdaderamente podamos hacer este ejercicio bien importante, ¿verdad? Así que vamos a orar para poner todo eso en las manos de Dios y vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Palabra que siempre trae nuevo conocimiento a nuestras vidas. Palabra que siempre nos enseña y nos hace entender muchas circunstancias de la vida que a veces no entendemos, Señor. Y en esta palabra que hemos estado estudiando en esta noche, se nos ha mostrado una tremenda realidad. Y en esa realidad, cuando miramos hacia atrás y vemos nuestros familiares antiguos, muchos de ellos ya no están delante de nosotros. Podemos dar gracias, Señor, porque tú les usaste como modelos para que nosotros estemos en el día de hoy también sirviéndote, Señor. Gracias, Señor, por esas vidas que tú usaste, Señor, y que nos ayudaron, nos enseñaron y nos modelaron lo que es vivir la real vida cristiana. Gracias te damos por ello, Señor. Pero también, Señor, presentamos a muchas familias
que con mucho dolor y con mucho pesar, Bendito. cuando miran hacia atrás, Gracias. no pueden encontrar Sí, mi Dios, ayúdale. esos ejemplos Sí, mi que les Dios. pudieran haber ayudado Ten misericordia. a tener una vida más próspera en ti, Señor. Sánale, Señor. Te rogamos, Señor, Abrázale, Padre. que seas tú acompañándoles, Sí, mi Dios. que seas tú, Señor, mostrándoles Cúbrele, ayúdale. cuánto tú les amas, Sí, Señor. mi Dios. Y que seas tú, Señor, ayudándoles a que ellos puedan tomar la decisión de que esa maldición nunca El más Dios poderoso. podrá seguir afectándoles. Rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, Gracias. nosotros les presentamos. Sí, mi Dios. Y sabemos que en la cruz del Calvario, tu Hijo Jesús llevó toda carga, toda maldición Sí, Padre amado. y todo dolor. Gracias, Padre. Y porque tu Hijo venció en la cruz del Calvario, ahora nos hace a nosotros vencedores. Y por eso se interrumpe toda maldad, Sí, mi Dios. se interrumpe toda dolencia. Sí, mi Dios. Y ahora nosotros, como hijos tuyos, seremos ejemplo para nuestros hijos, para nuestras hijas y para todo el prójimo que nos rodea, de que tú eres Padre Santo, Padre bueno, Padre que nos acompaña, Santo eres. Padre que nos cuida, Gracias, Señor. Padre que nos da paz Gracias. y que nos da tranquilidad y nos ayuda a vivir una vida próspera en ti, Santo Señor. eres, Señor. Gracias porque podemos confiar Gracias, Señor. en esa esperanza, Gracias, Padre. porque ya tú venciste en la cruz, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Oh Señor, Bendito. te presentamos los enfermos en nuestra congregación. Sí, Padre. Y muy en especial te presento a una compañera enfermera que es sierva tuya, Señor. Con tu mano poderosa. Que seas tú sanándole, Sí, mi Señor. Cristo. Porque más poderoso que el coronavirus eres tú, Señor. Sí, mi Dios. Por eso Precioso. presento a todo enfermo de nuestra Sí. congregación y fuera de la Sí, congregación, Padre. para que seas tú Bendito acompañándole, Sí, Señor. Padre. Que seas tú Cubre, donde quiera que estando con Sí, todo Dios. enfermo que padece en Poderoso. soledad. Sí, mi Dios. Que vea que allí estás tú Gracias. abrazándole y acompañándole, Gracias, Señor. Padre. Gracias Gracias, Señor. porque la victoria en la cruz del Calvario nos da esa esperanza. Gracias, Padre amado. Y gracias, Señor, porque allí en la cruz del Calvario Aleluya. tu cuerpo fue molido y tu sangre Sí, derramada gracias. para perdón de nuestros pecados Sí, y para sanarnos de toda maldad y toda enfermedad. gracias, Señor. Oh Señor, gracias por ese amor tan grande y por tu Gracias, misericordia. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gloria Gracias, a tu Señor. nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Bueno y Santo. poderoso eres Aleluya. tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Gracias por tu amor, Gracias, Señor. Señor. Así pues, todas las Gracias, veces que Señor. comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos, mi Dios, que tú continúes cubriendo a cada persona en esta noche, al hacer el ejercicio del árbol genealógico, que tú des paz, que tú des Sí, consuelo, que tú des fortaleza, que tú des esa convicción de que somos transformados en ti. Y como oró nuestro hermano Juan Aníbal, que toda maldición es rota en tu nombre y que tú nos Sí, das Señor. tu bendición.
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Y queremos rápidamente recordarte, mañana tendremos la reunión de la Junta de Oficiales a través de Zoom a las 7:30, así que todos los oficiales de nuestra iglesia recuerden conectarse mañana a las 7:30. Y el domingo 9 de mayo tendremos en modo virtual nuestro próximo culto a las 9:30 y el culto va a ser del Día de las Madres. Va a dirigir nuestra hermana María Cosme. La adoración está a cargo de nuestros jóvenes. Predica esta servidora. Así que te invitamos a que te conectes por Facebook y por YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.